Iniciaremos hablando del grupo 1, óxidos, hidróxidos, ácidos oxácidos, hidruros y peróxidos. La nomenclatura de este tipo de compuestos se basa en la siguiente. Primero, vamos a tener una primera parte del nombre, donde vamos a indicar el grupo funcional. Posteriormente, hay un complemento que está relacionado ya en este caso con los elementos particulares que lo constituyen. Para que esto pueda ser un poco más claro, vamos a tomar ejemplos de cada uno de ellos y vamos a explicar de una vez también la formación por medio de la reacción química. Entonces, empecemos con los óxidos. Voy a tomar un elemento como el hierro, y en este caso, siendo el hierro el que voy a tomar de referencia, el óxido en particular que voy a formar es un óxido básico. El hierro puede reaccionar con el oxígeno y puede dar dos compuestos realmente. Resulta que el hierro, de acuerdo a su naturaleza química, tiene dos estados de oxidación. Pongámoslos en algún lado acá. El hierro puede ser +2 o puede tener hierro +3. Propongamos la formación de ambos tipos de óxido en este caso. En este sentido, el hierro va a ser el metal, va a ser el catión. El oxígeno va a ser en este caso el anión. En ese orden de ideas, al momento de escribir la fórmula de forma correcta, el hierro va de primeras y posteriormente va el oxígeno. Ahora, en el caso del hierro +3, pues el proceso de formación inicialmente va a seguir los mismos principios. El hierro sigue siendo el catión, el oxígeno sigue siendo el anión. Para poder establecer la fórmula bien escrita, voy a tener en cuenta los estados de oxidación de los elementos que están formando ahora mi compuesto. En el caso del hierro +2, en la parte superior, aquí esto lo voy a hacer única y exclusivamente mientras termino de formar el compuesto. El hierro tiene un estado de oxidación +2, el oxígeno tiene un estado de oxidación -2. Al momento de formar el compuesto, yo necesito que la fórmula al final, la proporción de los elementos, me genere que el compuesto final sea neutro. En este caso, por ejemplo, cuando yo tengo el hierro tiene un estado de oxidación +2. Al sumarlo con el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, efectivamente esa suma me da igual a 0. Esta relación por cada átomo de hierro, un átomo de oxígeno, es la fórmula bien escrita del compuesto. Aquí voy a decir que este es mi compuesto final, la fórmula del compuesto final, FeO. En el caso de abajo, donde el hierro tiene un estado de oxidación, en este caso +3, el oxígeno sigue siendo -2 por el hecho de ser un óxido. Al intentar hacer la suma de esta manera directa, me voy a dar cuenta que esa suma no me da 0. +3 menos 2 me da +1 y por lo tanto la proporción de los elementos es incorrecta. La forma más fácil en este caso de establecer la proporción de los elementos de manera correcta es tomando los mismos estados de oxidación que tienen los elementos como los posibles subíndices, pero ese subíndice va a corresponder al elemento con el que se está combinando. En este caso, el oxígeno, por ejemplo, tiene una carga -2. Ese 2 es un posible subíndice que puede acompañar al hierro. Y el del hierro va a ser el posible subíndice, el estado de oxidación del hierro va a ser el posible subíndice que acompaña en este caso al oxígeno. Podríamos igual hacer la verificación teniendo en cuenta ahora la proporción. Si un hierro tiene una carga de +3 y 2 es lo que propongo en la fórmula, el hierro aportaría en este caso en un total de +6 en la carga del compuesto. El oxígeno tiene una carga de -2, pero si yo tengo 3 oxígenos, eso generaría que él aportará con una carga de -6 en total. Al hacer la suma de las cargas totales que aporta cada elemento, +6 y -6, efectivamente ahora sí la carga es 0. Por lo tanto, podría concluir que la fórmula bien escrita de este óxido que estoy formando es esta. Listo. De tal manera que ahora sí ya puedo proponer la ecuación química adecuada para la reacción y la formación de estos compuestos. El hierro más oxígeno puede formar este compuesto
que ahorita vamos a darle el nombre, y este otro compuesto. Diferencia entre estos dos, el estado de oxidación que presenta en este caso el hierro. Ahora, para hablar acerca de la nomenclatura, pues al inicio habíamos indicado que hay dos partes fundamentales, una relacionada con el grupo funcional y otro con el elemento particular, en este caso que participa. Apliquemos esa partecita al dar el nombre de este compuesto. Entonces, lo primero es el grupo funcional. El nombre en ambos casos para los dos compuestos va a iniciar con la parte de óxido, porque son el grupo funcional particular. Aquí pues hay dos tipos de óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos. La parte de básico o ácido se ignora, simplemente lo llamo óxido. Pues el ejemplo que ahorita estamos haciendo es un óxido básico, pero al momento de la nomenclatura solamente me quedo con la parte de óxido. Ahora vamos a nombrar la parte del elemento que lo conforma, el elemento diferencial. Ese no es el oxígeno porque justamente la palabra óxido hace referencia al oxígeno. Es el hierro. Entonces vamos a utilizar el nombre del elemento. Algunos elementos de la tabla periódica, como el hierro, no se utiliza su nombre directamente en español, sino su nombre en latín. ¿Listo? El hierro viene de ferrum. Entonces al momento de dar el nombre vamos a utilizar fer. Resulta que como nosotros tenemos dos estados de oxidación, eso es lo que va a darnos la diferencia entre el óxido de arriba y el óxido de abajo, porque ambos son fer, pero en el caso superior, este hierro está con un estado de +2. Este hierro, aquí en la parte inferior, está con un estado +3. El hierro en general, de acuerdo a su capacidad, solo tiene dos posibles estados, +2 y +3. Dependiendo de esos estados de oxidación, no solamente en el caso del hierro, sino en general, vamos a tener unas terminaciones. Entonces, primero hablemos de las generalidades de las terminaciones y ya terminamos de dar el nombre del compuesto del ejemplo. Resulta que nosotros tenemos en principio como base 4 posibilidades de posibles números de estados de oxidación. Mi elemento puede tener un solo estado de oxidación. Hagámoslo por acá. Entonces, opción 1. El elemento tiene un solo estado de oxidación. Y ahora en adelante voy a abreviarlo de esta manera, el estado de oxidación. Si tiene un solo estado de oxidación, la parte complementaria del nombre da el nombre del elemento y al final la terminación la va a cambiar. La terminación en este caso, cuando usted tiene un solo estado de oxidación, es en este caso la terminación ICO. Si tuviera un solo estado de oxidación. Si tiene dos estados de oxidación, entonces en este caso voy a nombrar el de menor y el de mayor. Usted indicaría el nombre del elemento y lo que cambia es la terminación. El que tenga el menor estado de oxidación, la terminación va a ser oso, y el que tenga el mayor va a ser ico. Si el compuesto que usted en este caso está formando tiene un elemento que tiene 3 estados de oxidación, pues aquí voy a mencionar los 3, menor, intermedio y mayor. Sigue las mismas reglas, nombre del elemento, terminación en este caso, aquí es lo que vamos a ver la diferencia. El nombre del elemento continúa en los 3 casos igual, eso no va a modificarse. Aquí en este caso, cuando tenemos el menor estado de oxidación, el más pequeño de todos, la terminación es oso, pero lo vamos a complementar con el prefijo hipo. Hipo, nombre del elemento, terminación oso. En el caso del intermedio, sigue nombre del elemento, terminación oso. En el caso del elemento cuyo estado de oxidación es el mayor, la terminación va a ser ico. Si tenemos 4 estados de oxidación, y hasta aquí ahorita vamos a llegar, voy a tener el menor estado de oxidación, voy a llamar un estado de oxidación intermedio 1, intermedio 2 y el mayor. Usted va a tener en cuenta el nombre del elemento en los 4 casos como parte central, nombre del elemento,
Y lo que va a cambiar es las terminaciones y los prefijos. Entonces, en el caso del menor, es hipo el prefijo, oso la terminación. En el caso del intermedio 1 va a ser el oso. En el caso del intermedio 2 la terminación va a ser ico. Y en el del mayor, ico, y vamos a utilizar ahora el prefijo per. En este sentido, en el ejemplo que nosotros nos encontramos en este momento, la que aplicaría sería el de dos posibles estados de oxidación, donde vamos a cambiar la terminación oso o ico dependiendo del estado de oxidación. Si es menor es oso, si es mayor es ico. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Este es el óxido ferro. Como en el caso superior tiene el estado +2, que es el estado más pequeño de oxidación que tiene el hierro, este va a ser el óxido ferroso. El de abajo, por tener el estado de oxidación mayor, va a ser el óxido férrico. Esto es uno de los ejemplos que nosotros podríamos tener para la formación de un óxido. Hagamos ahora otro ejemplo con un óxido, en este caso de tipo ácido. Voy a tomar de referencia para la formación de dicho compuesto un no metal. El no metal que voy a tomar ahorita de referencia es un halógeno, específicamente el cloro. El cloro, al igual que cualquiera de los halógenos, cuando está en su estado en el que solamente está compuesto por átomos de cloro, en la naturaleza él es estable si está en estado diatómico, si está en forma de molécula diatómica. Entonces, por eso puse aquí cloro, Cl2 de esta manera. El cloro más oxígeno puede formar 4 posibles óxidos, debido a que el cloro tiene 4 posibles estados de oxidación positivos, que es lo que en este momento necesitamos al momento de formar los óxidos, tanto en el caso de los metales como en el caso de los óxidos que se forman con no metales. El metal o no metal va a tener la carga positiva, porque el oxígeno va a ser el elemento más electronegativo en esa situación y él va a tener la carga negativa, siempre en el caso de los óxidos. Entonces, aquí vamos a tener 4 posibles compuestos. Voy a irlos escribiendo sin indicar todavía la combinación cloro, cloro, oxígeno. Entonces, la primera opción en este caso que tenemos es que el cloro sea +1, el oxígeno siempre va a ser +2, entonces aquí todos estos va a ser -2, -2. El cloro puede ser +1, +3, +5 y +7. Esas van a ser las 4 opciones que nosotros tenemos. Ahora, el principio básico nuevamente busca que el compuesto final tenga una carga neutra, una carga cero. Al hacer la sumatoria de la carga en cualquiera de los 4 compuestos, ninguno da cero. Lo que hacemos es la combinación utilizando los estados de oxidación de los elementos, -2, Cl2, oxígeno 1, cuando el elemento tiene en este caso, aquí, si el oxígeno fuera 1, pues uno normalmente lo omite, pero ahorita lo vamos a dejar escrito mientras estamos formando el compuesto. Aquí sería Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7. En ese sentido, resulta que nosotros a partir de la reacción del cloro con oxígeno pudimos formar estos 4 compuestos. Entonces, ahora sí, escribámoslos aquí de manera oficial. Tengo Cl2, que fue el primero, O. Tengo Cl2O3, tengo Cl2O5 y por último el Cl2O7. Como el cloro en este caso tiene 4 estados de oxidación, pues vamos a utilizar la regla para indicar los 4 estados de oxidación, esta última que vimos. Vamos a utilizar los prefijos y las terminaciones hipo, oso, per y ico. Entonces, en este orden, como están organizados, yo tengo el compuesto con el estado de oxidación más pequeño hacia el estado de oxidación más grande. Es un óxido, entonces el nombre no va a cambiar en esa primera parte porque lo que indico es el grupo funcional. Estos son óxidos, cualquiera de ellos, no importa que sea un óxido ácido, simplemente pongo la palabra óxido. Ahora, la parte complementaria hace alusión al nombre del elemento. Esto es cloro, entonces todos van a ser cloro. Lo que va a cambiar es la terminación o el prefijo que se pueda utilizar. En el primer caso, como es el estado de oxidación más pequeño para 4 posibles, voy a utilizar el prefijo hipo y luego el nombre del elemento, cloro. Y para terminar, la terminación en este caso, oso.
Este sería el óxido hipocloroso. El óxido de abajo, que es el intermedio 1, por decirlo así, de acuerdo a lo que veníamos mencionando, es el segundo estado de oxidación, sería el óxido cloroso. El tercero sería el óxido clórico y el último sería el óxido perclórico. Listo. De esta manera vamos a nombrar los demás grupos funcionales. Vamos a ver igual ejemplo de los demás grupos que tenemos que hacen parte de este grupo.